Lo que pasa es que ciertamente no dice en ellas que quiere publicar una autobiografía que aún no se ha escrito, una obra que aún no se ha escrito. Y esto lo tenemos en el magnífico artículo es una maravilla, de Wikipedia, porque hay una sección dedicada a, bueno, dentro de Pío II como patrono de las artes y de las ciencias. Bueno, por cierto, también la bibliografía es riquísima, vienen las principales biografías e historias particulares de la vida de Pío II y de su pontificado. O sea, es absolutamente recomendable. Bueno, pues hay una sección en este artículo de Wikipedia sobre Pío II como patrono de las artes y de las ciencias, Pío II como mecenas, y se nos dice que en una carta escrita en Wiener Neustadt, donde estaba en 1455, una carta dirigida al cardenal español Juan de Carvajal, Pío II mencionó el arte de la imprenta y según ello se trata, según este artículo, bueno, según la autoridad de Niccolò Galimberti, es la primera cita de la imprenta en la literatura italiana. La primera cita sobre la imprenta en la literatura italiana. Y bueno, esto es en una carta de 1455. Y los comentarios se empezaron a escribir en 1462. Con lo cual, en fin, aunque a lo mejor Castro Zafra haya acudido a esa carta para complementar las memorias de Pío II, pues evidentemente en ella no podía decir que quería ver impresos los comentarios, porque la carta es de 1455 y los comentarios no los tenía empezados. Así que por pura lógica, creo que debemos aceptar el consejo de no tomar en serio esta edición, no seguirla, porque habrá cosas que sean de Pío II, pero no sabemos de dónde salen. Entonces, claro, el problema es este: la edición definitiva, perfecta, de los comentarios de Pío II es la de la Ciudad del Vaticano, de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Luego hay una traducción, hay una edición bilingüe en Einaudi bastante cara. Entonces, claro, ¿qué ediciones tenemos nosotros en Internet? Bueno, pues en el proyecto Camena tenemos, naturalmente también voy a enlazar esta referencia. El proyecto Camena es un proyecto de latín medieval y latín renacentista y barroco, de neolatín, vamos, de latín renacentista y barroco, que llevaba, ahora diré por qué pienso que llevaba, la Universidad de Mannheim. Y lo que tienen aquí, la única obra que tienen de Pío II, hay una lista de autores, y lo único que enlaza, o sea, el hipervínculo Pío II, lo único con lo que enlaza es con esta obra. Pío II, Papa, Enea Silvio Piccolomini, 1405-1464, Commentari Rerum Memorabilium Pii Secundi Pontificis Maximi, Commentari Rerum Memorabilium... lo otro era la versión abreviada. Vale. Comentarios de las cosas memorables que en sus tiempos acontecieron o acaecieron. Por Giovanni Gobellino, con dos L's. Y pues sí, es esta edición, 1584. Nos advierten de que hay unos errores de paginación, y luego hay una edición de 1588, otra edición de 1588. Nos advierte... el proyecto Camena sigue funcionando. Lo que parece que no funciona es el proyecto Imago Historiae, porque dice el proyecto Imago Historiae también ofrece la edición de 1584, pero he pinchado y no funciona. Pero bueno, una edición facsímil. Entonces, lo que tenemos en Internet es la edición de 1584, que está amputada, censurada, y lo que más me preocupa, según las autoridades que informan el artículo de Wikipedia sobre Pío II, con el estilo cambiado. Eso ya está adaptado. O sea, lo que tenemos de los comentarios es una adaptación.
Bueno, pues lo que tenemos en el proyecto Camena son una serie de notas y tenemos que ir viendo la obra página a página, página a página, pinchando en una imagen y vemos el facsímil, con lo cual quizás sea más recomendable usar un enlace que nos proporciona la página de Wikipedia en italiano sobre Pío II, que está en archive.org, que naturalmente también voy a enlazar. Los comentarios de Pío II Papa está en inglés. El título está en inglés. The Commentaries of Pius Pontifex Maximus the Second. Bueno, luego viene en inglés. Es algo muy raro. Lo ha hecho una profesora de San Pablo de Brasil, de Sao Paulo, llamada Darcy Carvalho. Y bueno, creo que es una especie de códice facticio para sus estudiantes de latín renacentista, y a nosotros nos viene muy bien. Es una especie de texto de estudio, de libro de texto de 606 páginas, y a nosotros nos viene muy bien. Lo que ha hecho ha sido poner una biografía, poner las notas del proyecto Camena, ha copiado las notas del proyecto Camena, y luego ha copiado un texto, bueno, luego ha puesto el escudo familiar de Piccolomini, con sus lunas, y luego, en fin, hay algo que me extraña. Dice, la fuente de este texto es, y dice, Aeneas varasi totals can opgemaakt, no sé lo que es, lo ha sacado de alguna edición en holandés, y de hecho a lo largo de todo el texto las notas están en holandés. No sé de dónde lo ha sacado. No creo que esto sea una cosa distinta a la edición de 1584. Me temo que con estos bueyes tenemos que arar, con la edición de 1584, a no ser que nos compremos los 3 volúmenes de la edición vaticana o los 2 volúmenes de la edición de Einaudi, pero yo creo que esto ya está bastante bien, y por lo que dice la gente que se ha leído los de la edición vaticana o de Einaudi, pues sí, se cortan en la de 1584 pasajes escabrosos, pero no tantos como los que pueda haber aquí o aquí. O sea, tampoco el que quiera leer la versión sin censura para encontrarse en las obras de juventud las aventajan muchísimo. Bueno, pues entonces aquí, y esto es importante, aquí tenemos una edición manejable, aunque entiendo que será la de 1584, una edición manejable de algo que no está en las obras completas de Basilea de 1551. Bueno. ¿Cuál sería el siguiente paso en el estudio? Sí, claro, de sus obras de juventud también quiero destacar, la obra que aparece estudiada, editada en traducción española de 1520, en esta tesis doctoral de Nieves Algaba Pacios, el Tratado de la Miseria de los Cortesanos. O sea, del Piccolomini juvenil hay que leer el Tratado de la Miseria de los Cortesanos, del Piccolomini festivo, jocoso, satírico, el Tratado de la Miseria de los Cortesanos. Y luego ya podemos proceder a mostrar la obra seria de Piccolomini e incluso de Pío II, no solo del Piccolomini ya más serio, sino de Pío II, una compuesta casi en el umbral del pontificado y otra ya directamente siendo papa. Aunque bueno, quizá mejor sería guiarse por la lista de las obras, eso es, la lista de las obras de Wikipedia. Entonces, la primera que dan como más importante son los comentarios, que voy a enlazar. Después dan las obras de juventud. Cintia, ya se ha dicho, entre 1423 y 1442, Historia de los dos amantes, Criside, y luego, dentro de otras obras, que esto sí que se encuentra en la edición de Basilea de 1551, pues recomienda o subraya
el Libellus Dialogorum de Generalis Concili Auctoritate et Gestis Basileensium, el libro sobre el concilio de Basilea, el libro De Viris Illustribus. Por cierto, que como se indica aquí, fue muy usado por los protestantes en el siglo XVI, y que además en 1450 también se retracta de él en una carta al cardenal Carvajal. Pero claro, esto es muy anterior a su pontificado. Es cuando es un secretario laico. Él no quería ser ni abogado ni cura. No le gustaba la abogacía, le pasa como a Talmán de Ho, a tantos otros eruditos a los que les hubiera gustado ser clérigos en el sentido de intelectuales, pero laicos, seglares. No, ni siquiera clérigos laicos, sino seglares. Es lo que le hubiera gustado a Erasmo, lo que le hubiera gustado a Rabelais, pero entonces era muy difícil, no se podía. Había que ser un aristócrata, y si no era un aristócrata y un personaje potente en lo económico, un potentado, un magnate, había que ser religioso. La cultura era religiosa. Y sin duda alguna a Eneas Silvio Piccolomini le hubiera gustado ser un particular, un simple ciudadano, un seglar, pero lo hicieron papa, casi contra su voluntad. Pero menos que ser religioso le gustaba ser abogado, eso no le gustaba en absoluto. El propio San Bernardino de Siena le recomendó que no fuera sacerdote, pero al final, pues como premio lo hicieron diácono, y después de diácono, pues al final acabó de papa. Esto que te lías y acabas de papa. Bueno, pues de Viris Illustribus, de Rebus Basileae, de Liberorum Educatione, un tratado sobre la educación de los hijos de 1450, dedicado a Ladislao Póstumo, la historia de las cosas de Federico III el emperador, librillo de diálogos sobre un sueño, y allí se encuentra con Bernardino de Siena. Es la típica obra alegórico-dantesca, el estilo de los Ovni, de Metsche. Y en su sueño, pues en el sueño cada cual se encuentra con quien quiere. Se encuentra con Boccaccio, Boccaccio se encuentra con Petrarca, Bernard Metsche, él se encuentra con San Bernardino de Siena. Y luego aquí están ya sus obras potentes, eruditas, la Historia Austrialis de 1453 a 1455, la Germania de 1457, y lo que luego se va a considerar una cosmografía, aunque aquí aparece como una obra distinta, pero bueno, él tenía la intención de hacer una descripción geográfica y cronológica general del mundo, una gran historia al estilo de Alfonso X el Sabio, una gran obra que describiera todo el mundo con sus pueblos, sus gentes, su historia, y parece que la fue haciendo poco a poco. Y primero hizo de Europa, de 1458, y luego la cosmografía de 1458, pero bueno, la historia poémica, una obra monográfica, como había hecho la de Austria, pues una historia monográfica sobre el reino de Bohemia, y la otra gran obra de 1461 de Asia. Entonces hizo de Europa y de Asia. Y luego también recomiendan las epístolas, y hacen muy bien en recomendar la epístola a Mehmed II. Dicen, según el modelo humanista de conservar las epístolas propias y hacerlas de privadas públicas, al estilo de las familiares y las seniles de Petrarca, cuyo modelo a su vez era Cicerón, Piccolomini compuso un epistolario, aunque hay que decir que la carta que recomiendan, que es a Mehmed II, esa carta no quiso publicitarla tanto. En sus comentarios autobiográficos no habla de ella, y de alguna manera también quiso echar tierra. Es una carta, desde luego, es una carta en la que
en las obras completas de Basilea aparece como la carta al emperador, no recuerdo qué forma usa, si Mahumetes o Mehumet, pero lo importante es que lo llama emperador, no sultán, no, lo llama emperador porque precisamente lo que quiere es convencerlo de que se convierta al cristianismo, cosa que ya había intentado Juan de Trebisonda. Entonces parece ser que la carta no se la mandó, porque ya había intentado convencerlo con razones Juan de Trebisonda y había hecho un poco el ridículo, y entonces debió pensar que para hacer el ridículo siempre hay tiempo y no quería comprometerse como papa a mandarle una carta del tenor que era, y circuló más entre los reinos cristianos que yo creo que en Turquía, y de hecho, como complemento a esta tesis doctoral del año 2016, esta tesis doctoral del año 2016, Enea Silvio Piccolomini en España, con la edición del Tratado de la Miseria de los Cortesanos de Nieves Abegaba Palacios, yo voy a enlazar el texto completo de un artículo de Ricardo González Castrillo, la epístola de Pío II a Mehmed II, en versión castellana, un artículo muy interesante sobre la circulación de esta carta en castellano y de las adiciones, adaptaciones que se le hicieron. Una carta muy interesante, bueno, un artículo muy interesante que revela, desde luego, que tuvo más circulación entre los reinos cristianos que en Turquía. Dice, claro, porque el artículo es del año 2000, es un artículo publicado en el Anaquel de Estudios Árabes, el volumen 11, año 2000, lo cual es muy curioso porque aquí el árabe no aparece por ningún lado, porque Mehmed II habla en turco y Pío II en latín, así que el árabe no comparece, pero bueno. Dice de este artículo la tesis: creo relevante destacar que en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid he intentado ver si estaba digitalizada, pero la Biblioteca del Palacio Real de Madrid está menos adaptada a las nuevas tecnologías que la Biblioteca Nacional. La Biblioteca del Palacio Real de Madrid es como un fósil, de vez en cuando incluso celebra conferencias, proyecciones, conciertos, cosas interesantes, pero es como un fósil. Y un manuscrito que esté allí a lo mejor no va a ser tan fácil de ver como otro que esté en la Biblioteca Nacional o en cualquier otra institución. Bueno, dice, resumiendo el artículo, ¿verdad? Creo relevante destacar que en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid se conserva una traducción al castellano de este discurso realizada, al parecer, en el siglo XVI. El texto manuscrito fue descubierto por Ricardo González Castrillo, que lo ha estudiado y editado en Pío II y el Reino de Sicilia, una desconocida traducción española de la respuesta del pontífice a los embajadores franceses en Mantua, en Hispania, Revista Española de Historia, 1992, o sea que el artículo del año 2000 es un refrito. Ya había hablado de esta carta en el año 92, y bueno, es muy interesante porque en la traducción castellana se ve importante poner una especie de carta apócrifa, una especie de respuesta a la respuesta, una carta apócrifa de Pío II en la que amenaza a Mehmed II, ya no tiene ese afán conciliador en absoluto. Bueno, pero la carta es conciliadora, muy conciliadora, y es hasta cómica y absurda, porque viene a proponerle considerarlo emperador y ayudarlo a repartirse los reinos de los príncipes cristianos, de los que viene a decir que bastantes problemas me están dando y que casi prefiero tenerte a ti como emperador único que todos estos reyes cristianos que luego incumplen su palabra. Yo creo que va dirigida más bien a avergonzar a los reyes cristianos que a intentar lo que ya había intentado Juan de Trebisonda sin éxito. Y la carta, desde luego, no tiene desperdicio. Aparte de buenas razones teológicas, hay buenas razones prácticas, al estilo de París bien vale una misa,
y al estilo del argumento de Pascal para creer en la existencia de Dios. Hay argumentos filosóficos, teológicos, pero muchos argumentos políticos. Tú te conviertes al cristianismo y te quedas con Hungría, te quedas con Transilvania. ¿Quién mejor que tú? Venga, no, estos reyes que me están dando tantos problemas, que no quieren hacer la cruzada, que no me obedecen, que son traidores. Venga, te quedas con todo y yo te apoyo. Yo voy a ser tu papa, tú eres el emperador y todos contentos. Yo creo que está dirigida al fin que tuvo, que la leyeran los cristianos, aunque al final Pío II no habla de esa carta, a no ser que esté en las partes suprimidas en la edición de 1584, que también podría ser, pero parece ser que en los comentarios no dice que le escribió, al sultán otomano, y parece ser que, pues, según dicen casi todos los que han trabajado con este texto, parece ser que no la envió, parece ser que ni siquiera llegó a enviarla. Bueno, pues efectivamente, es un texto que conviene leer. He subrayado ya las obras principales de esas 1000 páginas que tiene la edición de Basilea, más las casi 1000 páginas que tienen los comentarios, más las obras juveniles que ya las he mostrado. Entonces es importante subrayar la obra satírica contra los cortesanos, el tratado de la miseria de los cortesanos, que se puede leer en latín en la edición de Basilea 1551, y en la traducción castellana, en buen castellano, de Sevilla de 1520. Esa obra la tenemos en latín y en castellano en los enlaces que voy a poner. Hemos también invitado a la lectura de las cartas, y muy especialmente la carta a Mehmed II, que es un auténtico delirio, es algo insólito e inédito en España. De acuerdo, sí, pero no es la única carta importante, es la carta más extravagante, la más extraña, pero hay bulas, cartas, documentos pontificios, obras religiosas. Hay una antología de las cartas de Pío II que se llama... toma el nombre de la bulla retractatoria, de la bulla retractationis, esto de rechazada a Eneas, acogeda a Pío, pero es una antología sobre todo de cuestiones religiosas, muy pocas cuestiones humanísticas, muy pocas cosas interesantes, más bien dogma, y bueno, es una edición hecha por curas, para curas. De las cartas, naturalmente, hay que... Por cierto, yo me he retractado de haber acusado a Pío II de judeófobo, de antijudaico, todo lo contrario, y he dejado pendiente hablar de su protección de los indios, de su protección de los negros, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, esto naturalmente aparece muy bien resumido aquí está, en el artículo de Wikipedia. Lo que pasa es tan extenso que hay que hacer búsquedas, y dices, la bibliografía es inmejorable. Hay unas tres biografías de Pío II que se consideran ejemplares y canónicas, una de ellas en 3 volúmenes. Bueno, toda esa bibliografía sobre Pío II está aquí contenida. Me voy a abstener de recomendar autores sobre Pío II. Esto es una puerta, desde luego, magnífica, el artículo de Wikipedia. Que siga así, que no lo cambien. Bueno, pues está ilustrado con las imágenes de Pinturicchio. Vale. La esclavitud, una cuestión contra la que luchó Pío II. La esclavitud. Bueno, ¿qué textos conviene leer? En primer lugar, conviene leer la encíclica In Plurimis de León XIII, del Papa León XIII, que por cierto también fue poeta y es uno de los pocos... Yo qué sé, hay tantos papas. La única autobiografía de un papa, yo qué sé. El caso es que, como no sé si León XIII tiene una autobiografía, no me extrañaría, me suena que sí. Pero lo que sí que tiene es un libro de Carmina, tiene un libro de poemas en latín. León XIII es un poeta neolatino, un poeta latino como su predecesor, Pío II. Bueno, pues en la
encíclica In Plurimis, León XIII recuerda la magna labor de Pío II contra la esclavitud y recuerda una... ¿todo esto lo dice Pío II? No lo recordaba, es decir, bueno, pues sí, recuerda... Vaya, pues sí, Pío II, perdón, León XIII, claro, yo recordaba estos datos, pero pensaba que los había leído en una obra académica, no en la encíclica, no, pero los cita la encíclica. Dice el Papa León XIII que a la opresión de la esclavitud conocida de siempre, siguió después con crueldad no desemejante la opresión de los indios, bueno, la opresión, perdón, de los indígenas, generalmente llamados indios. Claro, la denominación de indígenas es correcta, porque los indígenas eran nacidos, eran procedentes, eran originarios, oriundos de donde estaban. Bueno, en realidad sí, nadie es originario de donde está, porque todo el mundo al parecer viene de la garganta de Old Dubai, todo el mundo ha migrado, pero bueno, en el tiempo en el que ellos habían nacido allí, en ese sentido eran indígenas, eran locales, oriundos, que eso es lo que significa indígena, que no quiere decir de origen indio, sino de donde están, ¿verdad? Nacidos donde están. Dice, generalmente llamados indios, y claro, esto es impreciso porque no son indios. Son indios para Colón, que no sabía dónde estaba y pensaba que eran indios, pero no son indios. Entonces por eso dice... Estoy leyendo la traducción italiana, que es la que viene aquí, pero en la página del Vaticano, o sea, es la traducción italiana que viene en la página del Vaticano. Curiosamente, muy curiosamente, hay encíclicas que el propio Vaticano, en su página oficial, que es donde deberían estar los textos latinos, y digo yo, ¿verdad? Pues hay encíclicas que no vienen en latín. Hay algunas encíclicas que están solo en español, algunas que están solo en italiano, algunas, bueno, la Mitbrennende Sorge está solo en alemán. No sé por qué, solo en alemán. Cuando, si no me equivoco, la Mitbrennende Sorge no tiene nada que ver con Alemania. Esa ardiente lamentación va por la Revolución Mexicana. Está hablando de la persecución de curas en la Revolución Mexicana, si no me equivoco. Bueno, pues no me he puesto a indagar el latino original, pero esta es la traducción oficial pontificia, así que... En fin, bueno, pues eso, generalmente llamados indios. Entonces, siguió después con crueldad no desemejante la opresión de los indios, de los indígenas, generalmente llamados indios, al modo de los esclavos. Claro, a alguien le puede sorprender que León XIII sea tan progre, pero bueno, sí, esto es lo que escribe León XIII, sea tan políticamente correcto. Por cierto, que los poemas de León XIII son admirados por un rojazo como Rafael... por Dios, como estoy me voy a asomar un poco porque tengo aquí el libro y no pensaba hablar de él y tengo la cabeza llena del siglo XVI y del siglo XV, de las ediciones del XVI y de las obras del XV. Bueno, estoy aquí. Manuel González, sí, eso es, Manuel González Prada, sigo aquí. Manuel González Prada, que se queja mucho de que su predecesor, en el cargo de director de la Biblioteca Nacional del Perú, que es Ricardo Palma, pues no haya tratado con el debido respeto los cantos de León XIII. Tiene una admiración enorme por los Carmina de León XIII. Bueno, pues... dice León XIII que se oprimía a los indios, que los indios estaban oprimidos no como esclavos, sino como los esclavos, a modo de esclavos, No, apenas estos hechos fueron conocidos por Pío II, sin ninguna demora, el 7 de octubre del año 1462, escribió una carta al obispo de Rubio para denunciar y para lamentar, para
para para censurar, eso es, para censurar y condenar tanta maldad. Y es muy interesante que esta carta al obispo de Rubio, de 1462. Bueno, luego está el comentario del artículo de Wikipedia, que es estupendo. El Papa Pecci se refería, citando a Pío II, a la bula Pastor Bono,